Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y listos para un nuevo vídeo lleno de chismecito que sé que les encanta tanto como a mí. Y hoy Dios mío, prepárense porque lo que les voy a contar es bomba. Literalmente la noticia que sacudió el mundo de las telenovelas turcas, y que sé que a más de uno le dejó el corazón hecho pedazos o por el contrario, brincando de alegría. Hoy vamos a hablar de un bombazo que explotó el 3 de septiembre de 2025. Sí, ya sé. Suena como una profecía, como algo sacado de una novela, pero no, es real, o al menos, fue el día en que los rumores y las especulaciones sobre el romance de ensueño, la pareja perfecta, la dupla que nos hizo soñar y suspirar, se confirmaron. ¿Y de quiénes hablo? Pues nada más y nada menos que de Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, mis amores, así como lo oyen. El 3 de septiembre de 2025, después de años de rumores, de miradas cómplices, de fotos que hablaban por sí solas, de vídeos que nos hacían creer que algo pasaba, la noticia explotó en todos los medios. La confirmación de que estos dos bombones, Can Yaman y Demet Özdemir, estaban juntos. Y no de la manera en que muchos esperábamos. Pero, ¿qué fue exactamente lo que pasó? ¿Cómo fue que esta noticia llegó a todo el mundo? Bueno, para entenderlo, tenemos que hacer un pequeño recorrido en el tiempo, porque esto no sucedió de la noche a la mañana. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es como una novela turca en sí misma, con sus giros inesperados, sus romances prohibidos, sus dramas y, claro, mucho, mucho amor. Todo comenzó con la telenovela Erkencikus, conocida en español como Pájaro Soñador. ¿Se acuerdan? ¡Ay, qué tiempos! La serie que nos enganchó a todos con su historia de amor, sus paisajes impresionantes, sus personajes entrañables y por supuesto, la química, la química. La química entre Can y Demet era palpable, visible, explotaba la pantalla. Eran Sanem y Can, una pareja que nos robó el corazón y nos hizo creer en el amor verdadero. Durante la filmación de Erkencikus, los rumores de un romance entre ellos eran constantes. Las revistas, los paparazzi, las redes sociales, todos hablaban de ellos. Se les veía juntos en fotos, en eventos, en situaciones que parecían más que simples compañeros de trabajo. Las miradas, las sonrisas, los gestos, todo apuntaba a algo más que amistad. ¿Pero qué pasaba realmente? Can Yaman y Demet Özdemir siempre negaron cualquier relación. Siempre argumentaron que eran solo amigos, que la química en la pantalla era parte de su trabajo, que eran profesionales. Pero, ¿ustedes les creían? Yo honestamente no. Era imposible negar la conexión que tenían. Era como si fueran dos imanes que se atraían constantemente. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Después de Erkencikus, ambos actores siguieron sus caminos. Can se enfocó en su carrera internacional, viajando a diferentes países, trabajando en proyectos de renombre. Demet, por su parte, continuó trabajando en Turquía, protagonizando otras telenovelas exitosas. Y aunque ya no estaban juntos en la pantalla, los rumores sobre ellos nunca desaparecieron. Seguían apareciendo fotos, vídeos, comentarios. Los fans seguían soñando con verlos juntos de nuevo. La esperanza, como buena turca, nunca se perdía. Y aquí es donde entramos en el 3 de septiembre de 2025. Ese día una sola foto, lo cambió todo. Una foto filtrada, tomada por un paparazzi, en la que se veía a Can y a Demet besándose. La foto era clara, inconfundible. No había lugar a dudas. Era real. Can Yaman y Demet Özdemir, después de años de especulaciones, rumores y negaciones, estaban juntos. Y no solo eso, sino que se veían felices, enamorados, como si finalmente hubieran dejado atrás todas las barreras y se hubieran entregado por completo a sus sentimientos. La foto, mis amores, fue un escándalo. Circuló por internet a la velocidad de la luz. Los foros de fans explotaron con comentarios, análisis y teorías. ¿Era real? ¿Era una estrategia de marketing? ¿Era un montaje? Las dudas eran muchas, pero la imagen era clara. Dos de las estrellas más queridas de Turquía, besándose apasionadamente. La noticia explotó. Los medios de comunicación de todo el mundo se hicieron eco de la noticia. Las redes sociales ardieron. Los fans enloquecieron. ¿Qué significaba esto? Había una relación oficial. ¿Era algo serio?
Habían estado escondiendo su amor durante todo este tiempo. Las preguntas eran muchas y las respuestas pocas. Durante los días siguientes, la pareja no hizo ninguna declaración oficial. Ni Can ni Demet. Silencio absoluto. La prensa, por supuesto, no se rindió. Los reporteros acampaban frente a sus casas, esperaban en los aeropuertos, intentaban conseguir alguna declaración. Las redes sociales, mientras tanto, hervían con especulaciones y rumores. Los más optimistas soñaban con una declaración oficial, con fotos juntos, con una confirmación del amor. Los más escépticos confiaban. Pensaban que era una estrategia publicitaria, un intento de volver a generar interés en sus carreras. Y los más realistas simplemente esperaban con el corazón en un puño a ver qué pasaba. Y finalmente, después de una semana de silencio, llegó la confirmación. Una confirmación que a muchos nos hizo saltar de la alegría. Can Yaman y Demet Özdemir, a través de sus redes sociales, compartieron una foto juntos. Una foto sencilla, pero llena de significado. Una foto en la que se les veía sonriendo, abrazados, mirándose con amor. Y debajo de la foto un simple texto: nuestro amor es real. OMG. No lo puedo creer. El mundo entero enloqueció. Los fans celebraron la noticia como si fuera un triunfo personal. Era el final feliz que tanto habíamos esperado. Por fin, el amor de Sanem y Can, de Demet y Can, era oficial. La foto, mis amores, era pura magia. En ella se les veía radiantes. Can, con su sonrisa característica, abrazaba a Demet, que lo miraba con una ternura infinita. El fondo, aunque borroso, parecía ser un lugar romántico, tal vez una playa, tal vez una terraza con vistas a la ciudad. El mensaje simple y conciso, pero poderoso: nuestro amor es real. La noticia corrió como la pólvora. Los medios de comunicación, las redes sociales, los foros de fans, todos se hicieron eco de la noticia. Las felicitaciones, los mensajes de apoyo, las muestras de cariño, inundaron las redes sociales. La pareja, por fin, había decidido hacer pública su relación. Y el mundo, en su mayoría, lo celebraba. ¿Pero qué pasó después? ¿Cómo fue su relación? ¿Duró mucho? Aquí es donde la historia se vuelve un poco más complicada. Después de la confirmación, Can y Demet vivieron su amor de forma pública. No se escondieron, no se avergonzaron. Asistieron a eventos juntos, compartieron fotos y vídeos en las redes sociales, y se mostraron felices y enamorados. La presión mediática, mis amores, fue enorme. La pareja se convirtió en el centro de atención. Los paparazzi los perseguían a todas partes. Cada foto, cada comentario, cada gesto, era analizado y comentado. Las revistas del corazón, las páginas web de noticias, los programas de televisión, todos hablaban de ellos. La pareja intentó mantener la calma, disfrutar de su amor, pero no era fácil. Las críticas, los rumores, los chismes, estaban a la orden del día. Algunos cuestionaban la sinceridad de su amor, otros hablaban de intereses económicos, otros simplemente eran envidiosos. La presión era constante y la pareja, inevitablemente, sintió el peso de la situación. A pesar de todo, Can y Demet intentaron mantener una relación normal. Salían a cenar, viajaban juntos, compartían momentos con sus amigos y familiares. Se les veía felices, enamorados, disfrutando de la vida. Pero la sombra de la presión mediática, de los rumores y las críticas, siempre estaba presente. Y lamentablemente su relación no duró mucho tiempo. Después de unos meses de amor intenso, de pasión desbordante, de viajes y momentos inolvidables, Can y Demet anunciaron su separación. La noticia fue un duro golpe para los fans. ¿Cómo era posible? ¿Por qué? ¿Qué había pasado? Los rumores sobre las razones de la separación fueron muchos. Algunos hablaban de incompatibilidad de caracteres, de agendas apretadas, de la presión mediática. Otros, de infidelidades. Pero la verdad, como siempre, solo la saben ellos. El anuncio de la separación, mis amores, fue un momento triste para todos. La pareja, a través de sus redes sociales, comunicó la noticia. Un breve comunicado en el que expresaban su cariño mutuo, su respeto y su agradecimiento a sus fans. Pero también en el que pedían privacidad y respeto por su decisión. La noticia corrió como la pólvora.
Los medios de comunicación, las redes sociales, los foros de fans, todos se hicieron eco de la noticia. Los mensajes de tristeza, de apoyo, de incredulidad, inundaron las redes sociales. Los fans que tanto habían soñado con su amor, no podían creer que todo hubiera terminado. Los rumores sobre las razones de la separación, mis amores, fueron muchos. Algunos hablaban de incompatibilidad de caracteres. Can con su carácter fuerte y su ambición profesional. Demet con su sensibilidad y su deseo de mantener su vida privada. La diferencia de personalidades, según algunos, habría sido la causa de la ruptura. Otros hablaban de agendas apretadas. Can con sus proyectos internacionales. Demet con sus compromisos en Turquía. La distancia, la falta de tiempo para estar juntos, habría sido un factor determinante en la separación. Algunos incluso hablaron de infidelidades. Rumores no confirmados que circulaban por Internet, que sugerían que alguno de los dos había sido infiel. Pero como siempre, la verdad solo la saben ellos. Lo cierto es que a pesar de la separación, el amor entre Can Yaman y Demet Özdemir dejó una huella imborrable. Su historia nos demostró que a veces, los sueños se hacen realidad. Que el amor puede surgir en el lugar menos esperado. Y que aunque una relación no dure para siempre, los recuerdos y las emociones vividas pueden permanecer para siempre en nuestros corazones. Después de la separación, cada uno siguió su camino. Can continuó con su carrera internacional, protagonizando nuevas series y películas. Demet, por su parte, siguió trabajando en Turquía, participando en proyectos exitosos. Ambos, mis amores, intentaron mantener su vida privada alejada de los focos. Evitaron las declaraciones, los comentarios, los rumores. Pero la sombra de su amor, de su separación, siempre estuvo presente. Los fans, por supuesto, nunca olvidaron su amor. En las redes sociales, en los foros, en los comentarios, seguían hablando de ellos. Recordaban sus momentos juntos, sus fotos, sus gestos, sus miradas. Y aunque la relación había terminado, la esperanza de una reconciliación, de un reencuentro, nunca se perdió del todo. Y así, mis amores, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir se convirtió en una leyenda. Una leyenda moderna, una historia de amor de la era de las redes sociales, que nos enseñó que el amor, a veces, es fugaz, pero que deja una huella imborrable en nuestros corazones. Pero, ¿qué pasó después con el tiempo? ¿Cómo evolucionaron sus carreras y sus vidas personales? Can Yaman, después de la separación, redobló sus esfuerzos en su carrera internacional. Trabajó en proyectos en Italia, España, Estados Unidos. Se convirtió en un actor reconocido a nivel mundial. Sus fans lo seguían por todo el mundo y su popularidad no dejaba de crecer. Demet Özdemir, por su parte, continuó cosechando éxitos en Turquía. Protagonizó nuevas series, que se convirtieron en un éxito de audiencia. Su talento y su belleza la consolidaron como una de las actrices más queridas del país. Ambos, mis amores, intentaron mantener su vida privada alejada de los focos. Can, se rumoreaba, tuvo algunas relaciones, pero ninguna trascendió. Demet, por su parte, también tuvo algunas parejas, pero siempre mantuvo su vida personal en la más estricta privacidad. Y a pesar de que sus caminos se separaron, la magia de su amor, de su conexión, seguía presente en el corazón de sus fans. Cada vez que se cruzaban en algún evento, cada vez que coincidían en alguna entrega de premios, las miradas, los comentarios, los rumores, volvían a surgir. ¿Se habían reencontrado? ¿Habían hablado? ¿Había alguna posibilidad de una reconciliación? Las preguntas, mis amores, eran constantes. Y las respuestas, como siempre, solo las tenían ellos. Y aunque nunca volvieron a estar juntos, la historia de Can y Demet nos demostró que el amor, a veces, es un camino lleno de sorpresas. Que el destino, a veces, juega sus propias cartas. Y que aunque una relación no dure para siempre, el amor verdadero deja una huella imborrable en nuestros corazones. Y bueno, mis amores, hasta aquí llega la historia de Can Yaman y Demet Özdemir, la pareja que nos hizo soñar, que nos emocionó y que al final, nos rompió el corazón. Pero también nos demostró que el amor, la pasión y los sueños pueden ser reales, aunque no duren para siempre. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Ya la conocían? ¿Qué opinan sobre ella? ¿Creen que su amor fue real? ¿O creen que fue solo una estrategia publicitaria?
¿Creen que en algún momento de sus vidas volverán a encontrarse? Déjenme sus comentarios abajo, quiero saber sus opiniones. Espero que les haya gustado mucho este vídeo. No olviden darle me gusta si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y cuéntenme, ¿qué otra historia de amor de telenovelas turcas les gustaría que les contara? Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y para finalizar, mis amores, quiero dejarles una reflexión. La historia de Can y Demet es un recordatorio de que el amor, aunque a veces nos duela, es una de las experiencias más hermosas que podemos vivir. Nos enseña que hay que arriesgarse, que hay que vivir el momento, que hay que disfrutar de cada instante. Nos demuestra que aunque una relación no dure para siempre, el amor, la pasión y los recuerdos vividos pueden permanecer para siempre en nuestros corazones. Y sobre todo nos enseña a soñar, a creer en el amor verdadero, a no rendirnos nunca. Besos.